En una mañana helada, una mujer entró en una sala de divorcio cargando más secretos que arrepentimientos. Mientras todos creían que saldría de allí derrotada, el destino preparaba un giro capaz de silenciar incluso al hombre que más la menospreció. Lo que nadie imaginaba era que detrás de su silencio existía un imperio construido en secreto y alguien poderoso esperándola afuera. Y cuando la puerta se abrió, su vida cambió en el instante en que caminó directamente hacia la limusina de un millonario. Antes de conocer esta historia de renacimiento, coraje y un giro inesperado, no te olvides de suscribirte al canal para más relatos que pueden transformar tu día. Marina Álvarez se despertó aquel martes de noviembre con el peso familiar instalado en el pecho. Siempre era así. El despertador sonaba a las 5:30 de la mañana y antes incluso de abrir los ojos por completo, su cuerpo ya sabía que necesitaría ser pequeña, discreta, casi invisible. La cama a su lado estaba vacía. Ricardo ya había salido para el gimnasio, como hacía todos los días, dejando solo el aroma del perfume caro que él insistía en usar en exceso y una sensación gélida en las sábanas. Se levantó despacio, se envolvió en el albornoz gris del que ya conocía cada hilo desgastado y caminó hasta la cocina del apartamento en el barrio de Chamberí. El lugar era bonito, moderno, con amplias ventanas que dejaban entrar la luz suave de Madrid al amanecer. Pero Marina no veía belleza allí desde hacía tiempo. Todo lo que contemplaba eran las paredes de una jaula dorada, donde cada objeto parecía gritar las palabras que Ricardo repetía a diario. No vales nada, no haces nada, eres un peso muerto en esta casa. 3 años. 3 largos años desde que el matrimonio había dejado de ser un sueño para transformarse en una pesadilla silenciosa. Al principio ella creía que el amor de Ricardo era intenso, protector. Él quería saber dónde estaba, con quién hablaba, qué planeaba. Marina interpretó aquello como cuidado, como devoción. Qué tonta había sido. Lo que ella llamaba amor era solo la construcción meticulosa de una prisión emocional, donde cada ladrillo era una crítica disfrazada de preocupación, cada barrote era una palabra afilada envuelta en falsa amabilidad. Preparó el café como a él le gustaba, fuerte, sin azúcar, servido en la taza de porcelana blanca que él había traído de un viaje a Italia. Marina sabía que, si se equivocaba en cualquier detalle, oiría por 10ª vez en esa semana que no prestaba atención, que era una descuidada, que no le importaban las cosas importantes. Ricardo volvería del gimnasio sobre las 7, se ducharía, se vestiría con uno de los trajes impecables que ocupaban la mitad del vestidor y saldría para el bufete de abogados donde trabajaba. Y durante esos pocos minutos de convivencia matutina, él encontraría al menos 3 formas de hacerla sentir pequeña. Mientras la tetera se calentaba, Marina miró por la ventana. Allá abajo, la ciudad comenzaba a pulsar. La gente caminaba apresurada hacia el metro. Repartidores de aplicaciones zigzagueaban entre los coches. Los comerciantes abrían las puertas de panaderías y farmacias. Todos tenían un propósito, un lugar en el mundo. ¿Y ella? ¿Qué tenía Marina? Un apartamento que no era suyo, una vida que no le pertenecía, y un marido que la trataba como un mueble viejo que ocupaba un espacio innecesario. Pero había un secreto que Marina guardaba como quien esconde una joya preciosa en el fondo de un cajón cerrado con llave. Un secreto que la hacía despertarse todas las madrugadas, cuando Ricardo dormía profundamente, después de otro día entero menospreciando su existencia. Un secreto que lentamente estaba transformando a aquella mujer silenciosa en alguien completamente diferente. Nadie lo sabía, ni la madre de Marina, que vivía en Toledo y llamaba cada domingo preocupada por su hija, que parecía cada vez más apagada, ni su mejor amiga, Claudia, que insistía en que saliera más, sonriera más, viviera más, y mucho menos Ricardo, que estaba tan convencido de su propia narrativa de superioridad que jamás imaginaría que la mujer a la que pisoteaba a diario pudiera tener algo que él no controlara. Marina se tocó el colgante dorado que llevaba en el cuello
Era discreto, delicado, una pequeña ancla que ella misma había comprado meses atrás. Para ella, aquel símbolo significaba algo profundo. El ancla no ataba, sino que sujetaba con firmeza quién eras realmente cuando las tormentas intentaban arrastrarte lejos de ti misma. Y Marina necesitaba desesperadamente recordar quién era, porque Ricardo trabajaba todos los días para borrar ese recuerdo. El sonido de la llave en la cerradura interrumpió sus pensamientos. Ricardo entró sudado con la bolsa del gimnasio colgada del hombro y el rostro sonrojado por el ejercicio. Era guapo. Eso Marina nunca lo negó. Alto, pelo oscuro siempre bien, cortado, ojos castaños que un día le parecieron encantadores y ahora reconocía como fríos, calculadores. Ricardo tenía el tipo de belleza que impresionaba en fiestas y reuniones sociales, pero que escondía una frialdad que solo quien convivía íntimamente con él conseguía percibir. «Buenos días», dijo Marina manteniendo la voz neutra, sin emoción. Había aprendido que demostrar alegría era inútil. Él encontraría algo que criticar. Demostrar tristeza era peligroso. Él lo usaría en su contra diciendo que era dramática, desequilibrada. Ricardo apenas miró en su dirección. Fue directo a la habitación, dejando la bolsa mojada de sudor tirada en el sofá del salón. Marina sabía que él esperaba que ella cogiera la bolsa, la llevara a la lavandería, lo organizara todo. Siempre era así. Él desordenaba, ella ordenaba, él exigía, ella obedecía, él menospreciaba, ella tragaba en silencio. Pero no todo era silencio. Ya no. Mientras oía la ducha abierta en el baño, Marina cogió el móvil que mantenía siempre cerca. No era el móvil que Ricardo conocía, aquel aparato simple que él ocasionalmente revisaba, mirando los mensajes, las aplicaciones, controlando con quién hablaba. No. Este era diferente. Un smartphone discreto que mantenía escondido, comprado con los últimos ahorros que había, guardado antes del matrimonio. Y en este aparato vivía el secreto que lo estaba cambiando todo. Abrió la aplicación y sus ojos recorrieron los números que aparecían en la pantalla. El corazón se le aceleró, como le ocurría cada vez. Todavía no podía creerlo del todo. Ventas realizadas en las últimas 24 horas, 87. Facturación bruta del mes hasta ese momento, 132.000 euros. Nuevos usuarios registrados en la plataforma, 423. Marina tuvo que contener la respiración para no dejar escapar una sonrisa. No allí, no en aquella casa donde hasta su felicidad podía ser usada en su contra. Pero por dentro algo celebraba. La plataforma que había creado sola en las madrugadas robadas al sueño estaba funcionando. Más que eso, estaba creciendo de forma exponencial. Todo había comenzado hacía poco más de 1 año y medio. Marina tenía formación en diseño gráfico, algo que Ricardo siempre había descartado como una profesión sin importancia para gente sin ambición real. Cuando se casaron, él dejó claro que no necesitaba que ella trabajara, que él mantenía la casa muy bien solo y que sería mejor si ella se dedicaba a cuidar del hogar. En aquel entonces, Marina interpretó aquello como generosidad. Hoy entendía. Era control. Si ella no trabajaba, no tendría dinero propio. Sin dinero propio, no tendría independencia. Sin independencia, no tendría salida. Pero Marina siempre fue más de lo que Ricardo podía ver. Durante los primeros meses de matrimonio, ella realmente intentó ser la esposa perfecta que él parecía querer. Cocinaba, limpiaba, organizaba, sonreía, pero nada era nunca suficiente. La comida estaba sosa o demasiado salada. La casa estaba desordenada u organizada de forma incorrecta. Ella estaba demasiado arreglada para estar en casa o demasiado descuidada para cuando salían juntos. Fue en una noche especialmente difícil cuando nació la idea. Ricardo había llegado del trabajo irritado por algún caso que no había salido como esperaba y lo había pagado con ella, gritando que no entendía la presión que él sufría, que ella se quedaba en casa sin hacer nada mientras él batallaba para mantener el nivel de vida que tenían. Marina se encerró en el baño,
se sentó en el suelo frío y lloró hasta no tener más lágrimas. Y fue allí, en aquel momento de profundo dolor, cuando se encendió una chispa. Recordó un viaje que había hecho años antes, todavía soltera, por la campiña andaluza. Había conocido a artesanos increíbles, personas que creaban piezas preciosas de cerámica, tejido, madera, pero que no conseguían llegar a un público mayor porque no tenían acceso a plataformas digitales adecuadas. En aquel momento, Marina había pensado en crear algo para ayudarles, pero la vida siguió. El trabajo consumió su tiempo. Después vino el noviazgo con Ricardo y el proyecto quedó guardado como un sueño lejano. Aquella noche, en el suelo del baño, Marina tomó una decisión. Si Ricardo pensaba que ella no hacía nada, si él tenía tanta certeza de que ella no tenía valor, entonces le demostraría lo contrario, no a él, a sí misma. Comenzó despacio investigando. Usaba las tardes cuando Ricardo estaba en el bufete para estudiar programación básica, diseño de interfaces, estrategias de marketplace digital. No tenía dinero para contratar a nadie, así que tendría que hacerlo todo sola. Los ahorros que había guardado antes del matrimonio eran pocos, pero suficientes para comprar un portátil mejor y algunos cursos online. El mayor desafío era esconderle todo a Ricardo. Él lo miraba todo, lo controlaba todo. Marina tuvo que ser estratégica. Creó correos electrónicos que él no conocía, usó su apellido de soltera. En los registros, mantenía el portátil encerrado en una maleta vieja en el fondo del armario que él nunca abría. Cuando él llegaba a casa, todo desaparecía. El proyecto existía solo en los momentos robados, en las madrugadas silenciosas, cuando él dormía y ella se quedaba despierta, programando línea por línea lo que se convertiría en la plataforma Raíces Españolas. El nombre había surgido de forma natural. Marina quería conectar las raíces culturales de España, aquellas personas que mantenían vivas las tradiciones artesanales, con el mundo entero. Quería que una bordadora de Galicia pudiera venderle a alguien en Alemania, que un tallista de Andalucía pudiera ver sus piezas admiradas por compradores en Francia, que el talento escondido en el interior de España tuviera visibilidad global. Pero crear la plataforma era solo el comienzo. Marina necesitaba convencer a los artesanos de que confiaran en ella, lo que no fue fácil. Muchos eran personas sencillas que no estaban familiarizadas con la tecnología. Pasó semanas creando tutoriales en vídeo, explicando paso a paso cómo registrar productos, cómo sacar fotos adecuadas, cómo poner precios. Usó su propio teléfono para grabar, editó con los programas gratuitos que encontró, lo publicó en un canal discreto que Ricardo jamás descubriría. Los primeros meses fueron frustrantes. La plataforma estaba en línea, tenía 20 artesanos registrados, pero las ventas no llegaban. Marina empezó a dudar de sí misma. Quizás Ricardo tenía razón, quizás ella realmente no tenía talento para aquello. Quizás era solo otro sueño tonto de alguien que no entendía cómo funcionaba el mundo real. Fue entonces cuando conoció a don Joaquín, un señor de 72 años de Almagro que hacía esculturas en madera de olivo. Sus piezas eran verdaderas obras de arte, representaban animales de la fauna local con una delicadeza impresionante. Marina quedó encantada y le pidió permiso para destacar su trabajo en la página de inicio de la plataforma. Don Joaquín aceptó, un poco desconfiado. 3 días después, las 22 piezas que había registrado se vendieron todas. Compradores de Alemania, Estados Unidos, Japón. El mundo entero queriendo un pedazo de esa España profunda que don Joaquín representaba también. El artesano llamó a Marina llorando de emoción. Era la primera vez en décadas que conseguía vender tanto, que sentía su trabajo valorado de esa forma. Aquella llamada lo cambió todo. Marina entendió que no estaba creando solo una plataforma de ventas. Estaba creando puentes. Estaba devolviendo la dignidad a personas que la sociedad a menudo olvidaba. Estaba demostrando que España tenía un patrimonio cultural riquísimo que merecía ser celebrado. La noticia se extendió entre los artesanos. De boca en boca,
por recomendación de uno a otro, en grupos de WhatsApp de asociaciones de artesanía. En 2 meses, Raíces Españolas tenía 200 artesanos registrados. En 4 meses, 500. Las ventas comenzaron a fluir constantemente. Marina implementó un sistema de logística inversa, acuerdos con empresas de transporte, traducciones automáticas a 5 idiomas diferentes, y lo hizo todo en la sombra. Ricardo seguía llegando a casa todos los días ignorándola, criticándola, haciéndola sentir pequeña. Salía a cenar con amigos y volvía tarde, a veces con olor a perfume de mujer que no era el de ella. Marina sabía que probablemente la engañaba, but ni siquiera eso le dolía ya. Estaba más allá de ese dolor. Había encontrado algo más grande que su matrimonio fallido. Había encontrado un propósito. La ducha dejó de echar agua. Marina guardó rápidamente el móvil en el bolsillo del albornoz. Ricardo apareció segundos después envuelto en una toalla, con el pelo mojado goteando por la cara. La miró con esa expresión que ella conocía bien. Evaluación, juicio, desprecio. «Podrías haber separado mi ropa mientras me duchaba», dijo él con tono irritado. «Necesito salir antes hoy». Marina no respondió. Simplemente caminó hasta el vestidor. Cogió la camisa azul claro que a él le gustaba, el pantalón de vestir gris, la corbata burdeos. Lo dejó todo sobre la cama con cuidado. Ricardo pasó a su lado sin un gracias, sin una mirada, como si ella fuera una empleada que cumplía una función básica. Mientras él se vestía, Marina volvió a la cocina y sirvió el café, puso la taza en la mesa, añadió 2 tostadas integrales que él comía todos los días, un hilo de aceite de oliva por encima. Se sentó en silencio al otro lado de la mesa, con su propia taza de té. Ricardo comió mirando el móvil. Ni una palabra, ni una mirada. Marina podría no haber estado allí, y no habría habido ninguna diferencia. Era un fantasma en su propia casa, una presencia sin importancia, sin voz, sin valor. O al menos eso era lo que Ricardo creía. «Hoy como fuera», anunció él finalmente, levantándose y cogiendo el maletín de cuero que había dejado cerca de la puerta. «No, sé a qué hora volveré». «De acuerdo», respondió Marina manteniendo la voz tranquila. Ricardo se detuvo en la puerta, se giró y la miró con esa expresión que ella tanto odiaba. Era una mezcla de pena y superioridad, como si le estuviera haciendo un favor inmenso solo por compartir el techo con ella. «Sabes, Marina, un día vas a tener que despertar a la vida. No puedes pasarte la vida dependiendo de mí para siempre. Deberías buscar algo que hacer, no sé, un curso de cocina, de artesanía, esas cosas que hacen las mujeres, porque tal como estás, sinceramente, no contribuyes con nada aquí». Las palabras cayeron como piedras en el ambiente silencioso. Ricardo esperó una reacción, alguna respuesta, pero Marina solo sujetó la taza de té con más fuerza y continuó callada. Él resopló, meneó la cabeza en señal de desaprobación y salió, dando un portazo más fuerte de lo necesario. En cuanto oyó bajar el ascensor, Marina soltó el aire que estaba conteniendo. Las manos le temblaban ligeramente, no de tristeza, no de miedo, sino de una rabia contenida que ardía lentamente, como una brasa que parece apagada pero está ahí, incandescente, esperando el momento adecuado para convertirse en llama. Artesanía. Había dicho artesanía con tanto desprecio, con tanta certeza de que aquello era algo menor, sin importancia. Si al menos él supiera, si Ricardo tuviera la más mínima idea de lo que Marina estaba construyendo, mientras él la despreciaba. Cogió el móvil de nuevo y abrió la aplicación de la plataforma. Tenía un mensaje nuevo. Era de doña Irene, una encajera de Camariñas, en Galicia, que hacía piezas increíbles de encaje. El mensaje era simple, pero emocionante. «Marina, no sé cómo agradecértelo. He conseguido vender 3 manteles hoy. Hacía 5 meses que no vendía nada. Le has devuelto la esperanza a esta vieja. Que Dios te bendiga, niña». Marina sintió que le ardían los ojos. Aquello sí tenía valor. Aquello sí era una contribución. No importaba cuánto intentara Ricardo apagar su luz, ella estaba brillando en lugares que él jamás vería. El móvil vibró de nuevo.
Esta vez no era un mensaje de un artesano, era un correo electrónico. La dirección era corporativa, de una empresa de inversiones que Marina conocía de nombre, Méndez Capital. Frunció el ceño. ¿Cómo había descubierto esa empresa su correo? Raíces Españolas era discreta, todavía no tenía gran visibilidad en el mercado formal. Abrió el correo con el corazón acelerado. El texto era directo. Estimada Marina Álvarez, mi nombre es Gabriel Méndez, socio de Méndez Capital. Recientemente he tenido conocimiento de la plataforma Raíces Españolas y he quedado impresionado con el modelo de negocio y el impacto social que están generando. Me gustaría concertar una reunión para conversar sobre posibilidades de colaboración e inversión. Quedo a la espera de su respuesta. Marina lo leyó 3 veces para asegurarse de que no se lo estaba imaginando. Un inversor real, de una empresa seria, interesado en su trabajo. Aquello era imposible. Tenía que ser una estafa. Tenía que ser un error. Pero investigó. Gabriel Méndez era real. La empresa era real. Tenía una cartera de inversiones en startups de impacto social, un historial consistente, una fuerte presencia en el mercado. Aquello era legítimo. Marina se sentó en el sofá del salón todavía sosteniendo el móvil y sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Esperanza. Esperanza de que quizás, solo quizás, su vida pudiera ser diferente de lo que Ricardo había decretado que sería. Respondió al correo con las manos temblorosas. Dijo que estaría encantada de conversar, que podría reunirse a finales de esa semana, en algún lugar discreto. No podía arriesgarse a que Ricardo lo descubriera. Todavía no. Aún no era el momento. El día transcurrió lentamente. Marina hizo las tareas domésticas en piloto automático, con la cabeza bullendo de posibilidades. Una inversión podría cambiarlo todo. Podría transformar Raíces Españolas de un proyecto personal en algo realmente grande. Podría dar voz a miles de artesanos por toda España. Podría demostrar definitivamente que ella tenía valor, talento, capacidad. Cuando cayó la tarde y el apartamento se tiñó de la luz anaranjada del atardecer madrileño, Marina recibió la respuesta de Gabriel. Sugería un café en una pastelería del barrio de Salamanca, lo suficientemente lejos de Chamberí para evitar que se encontrara con conocidos de Ricardo. Viernes, 10 de la mañana. Marina confirmó. Después cerró el móvil y lo escondió de nuevo. Ricardo volvería pronto, probablemente de mal humor como siempre, y ella necesitaría ser la esposa invisible una vez más. Pero ahora había algo diferente. Ahora había una luz al final del túnel, una posibilidad real de liberación. Mientras preparaba la cena, Marina se permitió soñar. Soñó con el día en que ya no necesitaría esconder quién era. Soñó con el momento en que podría mirar a Ricardo y mostrarle todo lo que había construido en la sombra. Soñó con la libertad de ser ella misma, completamente, sin miedo, sin vergüenza, sin necesidad de hacerse pequeña para caber en el mundo estrecho que alguien había diseñado para ella. La llave giró en la cerradura. Ricardo entró quejándose del tráfico, del trabajo, de todo. Marina lo saludó educadamente, sirvió la cena, escuchó en silencio las críticas sobre que la comida estaba diferente de lo normal. No respondió, no reaccionó, no dejó traslucir nada, porque Marina había aprendido algo fundamental. El verdadero poder no está en gritar sino en actuar, y ella estaba actuando. Lenta, meticulosa, estratégicamente, estaba construyendo su salida, ladrillo a ladrillo, línea de código a línea de código, venta a venta. Ricardo no tenía ni idea de que la mujer a la que despreciaba todos los días estaba a punto de convertirse en alguien a quien él jamás podría alcanzar. Y cuando llegara el momento de la revelación, Marina no necesitaría decir una palabra. Los hechos hablarían por ella. Porque a veces el silencio no es debilidad, a veces el silencio es la estrategia más poderosa de todas. El viernes, amaneció con el cielo gris típico de Madrid en noviembre. Marina se despertó antes que el despertador, con ese nudo en el estómago que precede a los momentos importantes.
Eran solo las 4:40 de la mañana, pero sabía que no podría volver a dormir. Hoy era el día. El encuentro con Gabriel Méndez tendría lugar en pocas horas y necesitaba estar preparada. Se levantó con cuidado para no despertar a Ricardo, que dormía profundamente al otro lado de la cama, de espaldas a ella como siempre. Cogió el albornoz y fue a la cocina, donde la ciudad todavía estaba sumergida en el silencio de la madrugada. Preparó una manzanilla y se sentó junto a la ventana, observando las primeras luces encenderse en los edificios vecinos. Personas comenzando el día, viviendo sus vidas, siguiendo sus propósitos. Marina había pasado la noche anterior repasando mentalmente todo sobre raíces españolas. Cifras de facturación, cantidad de artesanos registrados, tasa de crecimiento mensual, proyecciones futuras. Sabía que necesitaría estar segura, confiada, capaz de demostrar que aquello no era solo un hobby, sino un negocio real con un potencial inmenso. Pero había algo más allá de los números que la ponía nerviosa. Era la posibilidad de que alguien finalmente viera valor en lo que había creado. Era la oportunidad de ser vista, reconocida, validada. A las 5:30, Ricardo se despertó como siempre. Se fue al gimnasio sin decir palabra. Marina aprovechó para darse una ducha larga, elegir con cuidado la ropa que usaría. No podía ser nada muy llamativo. Ricardo se daría cuenta. Tenía que ser discreto, pero profesional. Eligió unos vaqueros oscuros, una blusa beige de manga larga y una chaqueta ligera de cuero que había comprado años atrás, antes del matrimonio. Se recogió el pelo castaño en un moño bajo, se puso un pintalabios nude, se colocó unos pendientes pequeños de plata. Cuando se miró en el espejo, Marina casi no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Había determinación en aquellos ojos castaños. Había fuerza en aquellos hombros que mantenía erguidos. Había dignidad en aquella postura recta. Por un segundo, vio a quien solía ser antes de Ricardo, y sintió nostalgia de esa versión de sí misma. Ricardo volvió del gimnasio poco después de las 7. La miró ya arreglada y frunció el ceño. ¿Vas a salir? Voy a quedar con Claudia para tomar un café, mintió. Marina con naturalidad. Hace tiempo que no nos vemos. Ricardo resopló. Tú y tus amigas perdiendo el tiempo con cotilleos. Pero bueno, vete. Al menos aquí no molestas. Las palabras deberían doler. Marina lo sabía. Pero en aquel momento, todo lo que sintió fue indiferencia. Ricardo podía decir lo que quisiera. Dentro de unas horas estaría sentada con un inversor de verdad, discutiendo el futuro de una empresa que ella había creado desde cero, y Ricardo no tenía ni la más remota idea. Salió del apartamento a las 9, cogió un taxi y le pidió al conductor que la llevara al barrio de Salamanca. Durante el trayecto miró por la ventana viendo pasar la ciudad. Madrid era así, gigante, caótica, pero llena de posibilidades. En algún lugar de aquella jungla de asfalto había un espacio para ella, había un espacio para sus sueños. La pastelería que Gabriel había sugerido era un lugar encantador, con mesitas de madera en la acera y un aroma a pan recién hecho que invadía la calle. Marina llegó 5 minutos antes de las 10 y eligió una mesa en un rincón, desde donde podía observar la entrada. El corazón le latía acelerado. Las manos estaban heladas a pesar de que el día era templado. Gabriel Méndez llegó exactamente a las 10. Marina lo reconoció inmediatamente por las fotos que había visto en la web de la empresa. Era alto. Debía tener unos 38, 40 años, pelo castaño ligeramente canoso en las sienes, gafas de montura discreta, vestido con vaqueros, camisa blanca sin corbata y un blazer azul marino. Había algo en su forma de moverse que transmitía confianza sin arrogancia, seguridad sin prepotencia. Miró a su alrededor, encontró a Marina y sonrió. Fue una sonrisa genuina, cálida, completamente diferente de las sonrisas calculadas que Ricardo ponía cuando quería impresionar a alguien. Gabriel caminó hasta la mesa y le tendió la mano. «Marina, encantado de conocerte. Gabriel Méndez». Marina le estrechó la mano, sintiendo la firmeza del saludo. «El placer es mío. Gracias por venir».
Se sentaron y Gabriel pidió un café expreso mientras Marina eligió un capuchino. Hubo unos segundos de silencio, pero no fue incómodo. Era el tipo de pausa que ocurre cuando dos personas se están evaluando mutuamente, intentando entender quién está al otro lado de la mesa. Marina, voy a ser directo contigo, porque sé que tu tiempo es valioso. Comenzó Gabriel apoyando los brazos sobre la mesa y mirándola directamente a los ojos. Descubrí raíces españolas a través de un amigo mío que compró una pieza de un artesano de Castilla-La Mancha. Quedó tan impresionado con la calidad y con la historia detrás del producto que me enseñó la plataforma. Me puse a investigar y confieso que quedé fascinado. Marina sintió que se sonrojaba ligeramente. No estaba acostumbrada a los elogios genuinos. Es un proyecto que nació del corazón, respondió ella eligiendo las palabras con cuidado. Siempre he creído que España tiene un patrimonio cultural riquísimo que merece ser valorado. Los artesanos son guardianes de tradiciones centenarias, pero muchos viven en situaciones difíciles porque no consiguen llegar al mercado adecuado. Gabriel asintió. Exactamente, y ahí es donde tu plataforma se vuelve brillante. No estás solo creando un marketplace, estás construyendo puentes culturales, preservando tradiciones, generando ingresos para comunidades que generalmente quedan al margen de la economía formal. Eso tiene un valor inmenso, no solo financiero, sino social. Marina sintió que algo se calentaba dentro de su pecho. Alguien lo estaba entendiendo. Alguien veía más allá de los números y reconocía el propósito real del proyecto. He analizado los datos públicos de la plataforma, continuó Gabriel. El crecimiento mes a mes es impresionante. ¿Cuántos artesanos tenéis registrados ahora? 742, respondió Marina al instante, y el número crece cada semana. El boca a boca entre las comunidades de artesanos está funcionando muy bien. ¿Y la tasa de conversión de visitantes en compradores? 18%, por encima de la media del mercado de e-commerce, que está en torno al 2 o 3%. Gabriel se inclinó hacia adelante, claramente impresionado. Eso es excepcional. ¿Estás trabajando sola en esto? Marina dudó. Esa pregunta tocaba un terreno delicado. ¿Cómo explicar que sí, que estaba sola, porque necesitaba esconderle todo a un marido controlador? ¿Cómo contar que aquel proyecto era su secreto mejor guardado? De momento sí, respondió ella con cuidado. Empecé como un proyecto personal y lo fui desarrollando poco a poco. Pero reconozco que para crecer de forma sostenible necesito ayuda. Necesito estructura, inversión, un equipo. Gabriela asintió. Y es exactamente por eso que estoy aquí. Méndez Capital se especializa en inversiones de impacto social. Buscamos negocios que generan beneficios, pero que también transforman realidades. Raíces Españolas es exactamente el tipo de empresa que buscamos. Tengo una propuesta. Para ti, Marina. Cogió una carpeta de cuero que había traído y sacó algunos documentos. Estoy hablando de una aportación inicial de 2 millones de euros. Con esa inversión podrás contratar un equipo de desarrollo, mejorar la infraestructura de la plataforma, invertir en marketing digital, expandir el alcance internacional. A cambio, Méndez Capital se quedaría con el 20% de la empresa. Tú mantendrías el control mayoritario y continuarías como CEO. Marina se quedó sin aliento. 2 millones de euros. Era una cifra que nunca había imaginado. Era la diferencia entre tener un proyecto prometedor y construir algo verdaderamente transformador. Sé que es una decisión importante, continuó Gabriel. Por eso no quiero una respuesta ahora. Quiero que te lleves estos documentos, los analices con calma, consultes a un abogado si es necesario. Tengo todo el interés en que esto salga bien, pero tiene que ser bueno para ti también. Marina cogió los papeles con manos temblorosas. Gabriel estaba siendo respetuoso, profesional, transparente, todo lo que Ricardo nunca fue. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo Gabriel cambiando el tono a algo más personal. ¿Por qué creaste esto? Quiero decir, más allá de la parte técnica y los números. ¿Qué te motiva? ¿De verdad?
Marina miró la taza de capuchino que se estaba enfriando frente a ella. Era una pregunta simple, pero la respuesta era compleja, dolorosa, liberadora. Porque durante mucho tiempo de mi vida me sentí invisible, comenzó ella, con la voz saliendo más débil de lo que pretendía. Me sentí como si no tuviera valor, como si no contribuyera con nada, y me di cuenta de que hay miles de personas, especialmente artesanos en el interior de España, que se sienten de la misma forma. Crean belleza, preservan la historia, mantienen vivas las tradiciones, pero la sociedad no los ve, no los valora. Quise crear algo que le mostrara al mundo que esas personas importan, que su trabajo tiene valor, que merecen ser reconocidas. Hubo silencio por unos segundos. Gabriel la observaba con una expresión difícil de descifrar. Entonces habló, y había algo diferente en su voz ahora. Eres increíble, Marina. ¿Lo sabes? Lo que has construido va mucho más allá de una plataforma digital. Estás devolviendo la dignidad a personas que la sociedad ha olvidado. Eso es raro, eso es especial. Marina sintió que le ardían los ojos. Nadie le había dicho nunca algo así. Nadie había reconocido nunca su trabajo de esa forma. Por un momento, casi se derrumbó allí mismo, en medio de aquella pastelería, delante de un hombre que acababa de conocer. Pero se contuvo, respiró hondo, agradeció con una sonrisa tímida. Pasaron la siguiente hora hablando de detalles técnicos, posibilidades de expansión, estrategias de marketing. Gabriel tenía visión, experiencia, contactos. Hablaba sobre el potencial de crecimiento en América Latina, alianzas con museos internacionales, eventos para mostrar la artesanía española. Marina sentía que la cabeza le daba vueltas con tantas posibilidades. Cuando se despidieron, ya pasaba del mediodía. Gabriel se ofreció a llevarla a casa, pero Marina se negó educadamente. Dijo que necesitaba resolver algunas cosas antes de volver. La verdad es que necesitaba tiempo a solas para procesar todo aquello. Caminó por las calles del barrio de Salamanca sin un rumbo definido. Los papeles de la propuesta de inversión estaban doblados dentro de su bolso, como si quemaran contra su costado. 2 millones de euros, 20% de la empresa, control mayoritario, CEO. Esas palabras resonaban en su mente como un mantra. Marina se detuvo en una pequeña plaza y se sentó en un banco. Necesitaba pensar, necesitaba ser estratégica. Si aceptaba la inversión, ya no podría mantenerlo en secreto. La empresa tendría que formalizarse adecuadamente, tendría un CIF, un movimiento bancario significativo. Ricardo lo descubriría. Era inevitable. Pero, ¿era eso necesariamente malo? Quizás era hora de dejar de esconderse. Quizás era el momento de afrontar la situación de frente. El móvil sonó. Era Ricardo. ¿Dónde estás? Su voz sonaba irritada. ¿Todavía con Claudia? ¿Por qué? Porque necesito que recojas mi traje de la tintorería antes de las 3. Se me olvidó avisarte ayer. Marina cerró los ojos, respiró hondo. De acuerdo, lo recojo. Bien, y ya de paso compra ese vino que me gusta. Voy a traer al socio del bufete a cenar esta noche. Colgó sin despedirse, como siempre. Marina miró el teléfono en su mano y sintió una ola de claridad absoluta. Allí estaba ella, acabando de recibir una propuesta de inversión millonaria, siendo tratada con respeto y admiración por un empresario serio. Y Ricardo pensaba que lo más importante en su vida era buscar un traje en la tintorería y comprar vino para su visita. Era casi cómico, casi. Marina volvió a casa al final de la tarde. Recogió el traje, compró el vino, preparó la cena como Ricardo había pedido. Solomillo en salsa, arroz, ensalada, todo perfecto, todo impecable. Cuando Ricardo llegó con su socio, un hombre gordo y arrogante llamado Mauricio, ella sirvió la comida educadamente. Escuchó los chistes machistas de los dos en silencio. Recogió los platos cuando terminaron. «Tu esposa es muy hacendosa, Ricardo», comentó Mauricio, con ese tono condescendiente que usan los hombres cuando quieren elogiar a mujeres que consideran inferiores. «Has tenido suerte», Ricardo se rió. «Hacendosa es una forma generosa de decir que no tiene mucho más que hacer.
Pero al menos cocina bien, se rieron juntos. Marina, de pie en la cocina, fregando los platos, lo oyó todo, y no sintió nada, ni rabia, ni dolor, ni humillación. Solo una certeza cristalina. Aquel matrimonio se había acabado hacía mucho tiempo. Solo estaba esperando el momento adecuado para oficializarlo. Mauricio se fue sobre las 11. Ricardo se duchó y se fue a dormir. Marina esperó hasta estar segura de que dormía profundamente. Entonces cogió el móvil secreto y le envió un correo a Gabriel. «Acepto la propuesta. ¿Cuándo podemos empezar?» La respuesta llegó en menos de 10 minutos. «Excelente noticia. Vamos a concertar una reunión el lunes con nuestros abogados para formalizarlo todo. Enhorabuena, Marina. Estás a punto de cambiar muchas vidas, empezando por la tuya». Marina leyó esa última frase 3 veces. «Empezando por la tuya». Sí, era hora de cambiar su propia vida. El fin de semana pasó en una extraña neblina. Marina iba y venía de las tareas domésticas, del supermercado, de las obligaciones, pero su cabeza estaba siempre en otro lugar. Pensaba en el contrato, en los próximos pasos, en cómo organizaría la empresa, en cómo sería tener un equipo, una oficina real, reconocimiento público. Ricardo se dio cuenta de que estaba diferente el domingo por la noche. «Estás rara. ¿Ha pasado algo?» «No, ¿por qué?» «Estás muy callada. Más callada de lo normal». Marina casi se rió. Siempre había sido callada. La diferencia es que ahora su silencio no provenía de la sumisión, sino de la estrategia. «Estoy bien, solo cansada». Él pareció aceptar la explicación y volvió al partido de fútbol en la televisión. El lunes llegó envuelto en una ansiedad que Marina apenas podía disimular. Le dijo a Ricardo que iba al médico por la mañana, salió temprano y cogió un taxi directo a las oficinas de Méndez Capital. El lugar estaba en un moderno edificio de oficinas en el Paseo de la Castellana, todo de cristal y acero, con jardines verticales en la fachada. Gabriel la esperaba en la recepción. Sonrió al verla y la saludó con un cálido apretón de manos. «¿Lista para cambiar de vida?» «Más que nunca». Subieron hasta el 12º piso, donde estaba la sala de reuniones. Había otras 3 personas esperando, 2 abogados y una mujer que Gabriel presentó como Beatriz, la directora jurídica de Méndez Capital. Durante las siguientes 3 horas, Marina firmó documentos, revisó cláusulas, aclaró dudas. Los abogados explicaron cada punto del contrato. Gabriel reforzó que ella mantendría el 70% de la empresa, sería la CEO, tendría autonomía para las decisiones estratégicas. Méndez Capital entraría como socio inversor, ayudaría con su experiencia en el mercado, contactos, estructura. Cuando todo estuvo firmado, Beatriz sonrió. «Bienvenida oficialmente a la cartera de Méndez Capital, Marina. Estamos ansiosos por ver crecer a Raíces Españolas». Gabriel pidió champán para brindar. Era solo mediodía, pero era un momento especial. Levantaron las copas. «Por los nuevos comienzos», dijo Gabriel mirando directamente a Marina, «y por las personas valientes que convierten los sueños en realidad». Marina bebió un sorbo y sintió el líquido, burbujeante, bajar por su garganta. Estaba sucediendo de verdad. Aquello no era un sueño, era real. Después de la reunión, Gabriel sugirió que comieran juntos para discutir los próximos pasos. Fueron a un restaurante italiano cercano, un lugar elegante pero acogedor. Sentados a la mesa, Gabriel abrió el portátil y mostró un cronograma que había preparado. Primera fase: contratar equipo. Necesitamos al menos 3 desarrolladores, un diseñador y un profesional de marketing digital. Segunda fase: mejorar la infraestructura técnica de la plataforma. Tercera fase: campaña de marketing enfocada en la expansión internacional. Marina lo anotaba todo, con el corazón acelerado de emoción. Por primera vez en años, sentía que estaba construyendo algo que era verdaderamente suyo. «Gabriel, ¿puedo hacerte una pregunta personal?», dijo Marina de repente. «Claro. ¿Por qué crees tanto en este proyecto? Quiero decir, hay cientos de startups en el mercado. ¿Qué te hizo elegir Raíces Españolas?».
Gabriel dejó el tenedor y la miró con esa sinceridad que parecía ser su marca. Porque reconozco la pasión genuina cuando la veo, porque sé que la mejor inversión no es en ideas, sino en personas. Y tú, Marina, eres el tipo de persona en la que vale la pena creer. Vi en tus ojos el viernes algo que raramente encuentro, un propósito real. No estás haciendo esto por dinero o por ego, lo estás haciendo porque crees. Y ese tipo de motivación es lo que transforma empresas buenas en empresas extraordinarias. Marina no supo qué responder. Estaba tan acostumbrada a ser menospreciada, disminuida, que los elogios genuinos todavía la desarmaban. Gracias, dijo simplemente. De verdad. Terminaron la comida hablando de logística, plazos, detalles operativos. Cuando se despidieron en la puerta del restaurante, Gabriel le sostuvo la mano un segundo más. Marina, solo una cosa más. Si necesitas cualquier ayuda, cualquier orientación, puedes llamarme a cualquier hora. Te considero no solo una socia de negocios, sino alguien a quien admiro profundamente. Las palabras eran simples, pero había algo en el tono que hizo que el corazón de Marina diera un vuelco. No era un intento de coqueteo, era respeto genuino, era reconocimiento. Marina llegó a casa a las 5 de la tarde. Ricardo ya estaba allí, quejándose de que había tardado demasiado. ¿Dónde has estado todo el día? Te dije que iba al médico. Después fui a resolver unas cosas. ¿Qué cosas? Cosas mías. Él la miró con desconfianza, pero no insistió. Marina fue a la habitación, cogió los documentos del contrato que había guardado en el fondo de la maleta vieja y los leyó de nuevo. Allí estaba, negro sobre blanco. Marina Álvarez, propietaria del 70% de Raíces Españolas, CEO de la empresa, con una cuenta bancaria corporativa que recibiría los 2 millones de la inversión en los próximos días. Era una empresaria, tenía una empresa real, con un inversor serio, con un potencial de crecimiento exponencial. Y Ricardo no tenía ni la más remota idea. ¿Cuánto tiempo más podría mantener el secreto? Marina no lo sabía. Pero una cosa era segura. Cuando la verdad saliera a la luz, sería en sus términos, en el momento que ella eligiera, y sería devastador. Los 3 meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones para Marina. La transferencia de los 2 millones se realizó como se había prometido, y por primera vez en su vida tenía una cuenta bancaria con números que la mareaban solo de mirarlos. Pero el dinero, descubrió rápidamente, era solo el comienzo. La parte difícil era transformar esa inversión en resultados concretos mientras mantenía la farsa del matrimonio infeliz funcionando. Gabriel cumplió cada promesa que había hecho. Ayudó a Marina a montar una oficina pequeña pero funcional en la zona de nuevos ministerios, lo suficientemente lejos de Chamberí para evitar encuentros no deseados. Contrataron a 4 empleados, 2 desarrolladores de software, una diseñadora gráfica y un profesional de marketing digital. Marina finalmente tenía un equipo, tenía personas trabajando con ella, no para ella, sino con ella, creyendo en el mismo propósito. Las mañanas se convirtieron en una elaborada danza de mentiras. Marina se despertaba temprano, preparaba el café de Ricardo, esperaba a que él se fuera y entonces corría a la oficina. Pasaba el día entero trabajando, tomando decisiones, reuniéndose con artesanos por videoconferencia, aprobando campañas de marketing. Volvía a casa antes que Ricardo, preparaba la cena, fingía ser la esposa sin ambiciones que él creía que era. Era agotador, era mentalmente desgastante, pero también era liberador. Porque cada día que pasaba, Marina sentía que se reconectaba con quien realmente era. La mujer creativa, inteligente, capaz que Ricardo había intentado borrar durante 3 años, estaba volviendo a la superficie. Y esta vez no dejaría que nadie la silenciara de nuevo. Raíces Españolas explotó. Con el equipo de marketing trabajando en campañas dirigidas, el número de visitantes en la plataforma se triplicó. Con los desarrolladores mejorando la interfaz y creando nuevas funcionalidades, la tasa de conversión subió al 23%.
Con la diseñadora creando materiales de divulgación preciosos, artesanos de toda España comenzaron a buscar la plataforma activamente. En 2 meses pasaron de 700 artesanos registrados a 1.400. La facturación mensual superó la marca de los 500.000 euros. Empezaron a aparecer artículos en blogs de diseño, webs de turismo cultural, revistas especializadas en sostenibilidad. El nombre Raíces Españolas se estaba haciendo conocido. Gabriel celebraba cada logro como si fuera suyo también. Aparecía por la oficina al menos 2 veces por semana, siempre con nuevas ideas, nuevos contactos, nuevas posibilidades. Marina se daba cuenta de que él era diferente de todos los hombres que había conocido. La escuchaba de verdad. Cuando ella hablaba, Gabriel prestaba atención, hacía preguntas relevantes, consideraba sus opiniones. No intentaba hacer mansplaining, no la interrumpía, no descartaba sus ideas como tonterías. Y había algo más, algo que Marina intentaba ignorar, pero que se estaba volviendo cada vez más difícil de negar. La forma en que Gabriel la miraba había cambiado. No era solo admiración profesional. Había algo más, cálido, más personal en aquellos ojos castaños, y Marina, para su propio asombro, sentía algo parecido. Pero estaba casada. Todavía estaba casada. Aunque el matrimonio fuera una farsa, aunque Ricardo la tratara como basura, todavía llevaba una alianza en el dedo. Y Marina no era el tipo de persona que engañaba. Tenía principios, tenía valores. No importaba lo horrible que fuera Ricardo, ella no se rebajaría a su nivel. Fue una tarde de miércoles, 3 meses y medio después de la inversión, cuando todo comenzó a desmoronarse. Marina estaba en la oficina, en una reunión con el equipo de marketing, cuando sonó el móvil. Era Ricardo. Su corazón dio un vuelco. Él nunca llamaba durante el día. «Diga, ¿dónde estás?» Su voz sonaba extraña. No era la irritación habitual. Era algo diferente. Desconfianza. «He salido a resolver unas cosas». «¿Por qué?» «¿Qué cosas?» «Ricardo, estoy ocupada ahora. ¿Podemos hablar cuando llegue a casa?» «No, quiero saberlo ahora». «¿Dónde estás?» Marina sintió que se le helaba la sangre. Algo iba mal. «Estoy por la zona de la Castellana. Tengo que colgar ahora». «¿La Castellana? ¿Haciendo qué en la Castellana?» «Ricardo, tengo que irme. Hablamos más tarde». Colgó antes de que él pudiera responder. Las manos le temblaban. Carolina, la profesional de marketing, la miró preocupada. «¿Todo bien, Marina?» «Sí. Solo un problema personal. Continuemos». Pero no podía concentrarse. El tono de Ricardo había sido diferente. Estaba desconfiado. ¿Habría descubierto algo? No, era imposible. Había sido tan cuidadosa, tan meticulosa. Marina consiguió terminar la reunión, pero estaba inquieta. Decidió volver a casa antes, a las 4 de la tarde. Cuando entró en el apartamento, encontró a Ricardo sentado en el sofá del salón. No llevaba traje, llevaba un pantalón de chándal y una camiseta, como si hubiera faltado al trabajo. «¿Has vuelto?» «Pronto», dijo ella intentando mantener la voz casual. Ricardo la miró con una expresión que nunca había visto antes. Era analítica, fría, calculadora. «¿Dónde estabas esta mañana?» «Ya te lo he dicho. He salido a resolver unas cosas». «¿Qué cosas, Marina? Sé específica». «¿A qué viene este interrogatorio?» Ricardo se levantó, caminó hacia ella. «Porque en los últimos meses estás diferente. Rara. Sales por la mañana, vuelves tarde, siempre con excusas vagas. El médico, una amiga, resolver cosas. ¿Crees que soy idiota?» Marina sintió que el corazón se le disparaba, pero se forzó a mantener la calma. «No sé de qué estás hablando. No he cambiado nada». «¿No?» Dio un paso más cerca. «Entonces, explícame por qué tienes un móvil nuevo que nunca he visto antes». La sangre de Marina se congeló. El móvil secreto. ¿Cómo lo había descubierto? «Te vi guardándolo en el bolso la semana pasada», continuó Ricardo. «Me pareció extraño. Nunca comentaste que te habías comprado un móvil nuevo. Y entonces empecé a prestar atención. Estás mirando ese teléfono a escondidas,
Sonríes a la pantalla. Lo apagas rápido cuando entro en la habitación. Marina intentó pensar rápido. Es solo un móvil viejo que encontré y decidí usar. El otro tenía la batería mal. Mentira. Ricardo estaba cerca ahora, invadiendo su espacio personal. Estás escondiendo algo, y voy a descubrir qué es. No estoy escondiendo nada. Entonces enséñame el móvil. No. ¿Por qué? Si no tienes nada que esconder, enséñamelo. Porque no tienes derecho a invadir mi privacidad. Ricardo se rió, pero fue una risa sin humor. ¿Privacidad? Eres mi esposa. No existe la privacidad entre marido y mujer. Marina sintió que la rabia le subía por la garganta como bilis. Claro que existe. Y no soy de tu propiedad. La expresión de Ricardo cambió. Se volvió peligrosa. Sé que hay algo. ¿Crees que no me doy cuenta? Estás diferente. Más segura, más arrogante. Como si tuvieras algún secreto. Me estás engañando, ¿verdad? Hay otro hombre. Marina casi se rió de la ironía. Él, que probablemente la engañaba constantemente, ahora la acusaba a ella. No te estoy engañando. Entonces, ¿qué es? ¿Qué estás escondiendo? Nada que te incumba. Ricardo avanzó, y Marina retrocedió instintivamente. Él no era físicamente agresivo, nunca lo había sido, pero la intensidad de su rabia asustaba. Todo lo que pasa en esta casa me incumbe. Comes de mi comida, duermes en mi cama, usas mi dinero. Tengo derecho a saber qué andas haciendo. Esas palabras que resumían todo lo que estaba mal en su relación. Para Ricardo, Marina era una dependiente, una agregada, alguien que debía gratitud eterna por ser mantenida. No podía concebir que ella pudiera tener valor propio, vida propia, propósito propio. ¿Sabes una cosa, Ricardo?, dijo Marina, y había algo nuevo en su voz ahora. Cansancio. Un profundo cansancio de fingir. Tienes razón. Estoy diferente. ¿Sabes por qué? Porque finalmente he recordado que soy más de lo que siempre dijiste que era. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que durante 3 años me hiciste creer que no valía nada, que no contribuía con nada, que era un peso muerto, y yo te creí. Me hice pequeña porque necesitabas que fuera pequeña para sentirte grande. Ricardo la miraba como si se hubiera vuelto loca. Pero adivina qué, continuó Marina con la voz ganando fuerza. No soy pequeña, nunca lo fui. Eras tú el que necesitaba disminuirme para inflar tu patético ego. Cuidado con lo que dices, Marina. ¿O qué? ¿Me vas a humillar más? ¿Me vas a decir una vez más que no sirvo para nada? Puedes decirlo, Ricardo. Tus palabras ya no me hacen daño, porque ahora sé la verdad, y la verdad es que estás aterrorizado. ¿Aterrorizado?, escupió la palabra. ¿De qué iba a tener miedo yo? De que ya no te necesite. El silencio que cayó en la sala fue pesado, denso. Ricardo la miraba como si la viera por primera vez. Marina le sostuvo la mirada sin retroceder. Algo se había roto. La máscara había caído. No había vuelta atrás. ¿Quieres separarte? La voz de Ricardo salió más baja ahora, casi incrédula. ¿Es eso? Marina respiró hondo. No era así como lo había planeado. Quería tener todos los documentos organizados, la empresa completamente estructurada, todo blindado antes de tocar el tema del divorcio. Pero quizás el momento adecuado era ahora. Quizás ya no se podía posponer más. Sí, quiero el divorcio. Ricardo dio 2 pasos hacia atrás. Se pasó la mano por el pelo. Te has vuelto loca. No tienes nada. ¿Cómo vas a sobrevivir? ¿Dónde vas a vivir? ¿Con qué dinero? Ya me las arreglaré. Él soltó una carcajada corta y amarga. ¿Te las arreglarás? Marina despierta a la realidad. No trabajas. No tienes ingresos. No tienes una cualificación relevante. ¿Qué vas a hacer? ¿Volver a casa de tu madre en Toledo? ¿Hacerte profesora de artesanía? Cada palabra era un intento de replantar la duda, de hacerla sentir pequeña de nuevo. Pero no funcionó. Marina sabía demasiado ahora. Había visto demasiado, conquistado demasiado para volver a ese lugar de inseguridad. No te preocupes por mí,
Estaré bien. Ricardo la estudió por un largo momento. Entonces su expresión cambió. Se volvió calculadora. De acuerdo. ¿Quieres el divorcio? Nos divorciaremos. Pero no pienses que vas a salir de aquí con algo. Voy a hacer que firmes una renuncia a la pensión, a la división de bienes, a todo. Sales del matrimonio exactamente como entraste, sin nada. Marina sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero genuina. Perfecto. Es exactamente lo que quiero. Ricardo frunció el ceño, desconfiado de su fácil acuerdo. Contrataré a mi abogado mañana. Recibirás los papeles en unos días. Genial. Se giró y fue a la habitación. Se encerró allí, y solo entonces permitió que le temblaran las piernas. Lo había hecho. Finalmente lo había dicho en voz alta. Quería el divorcio. Se iba. Se estaba liberando. Cogió el móvil y le mandó un mensaje a Gabriel. Se lo he contado. Voy a divorciarme. La respuesta llegó casi de inmediato. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Estoy bien. Aliviada, en realidad. Por fin está pasando. Eres la mujer más valiente que conozco. Marina leyó esa frase 3 veces. Valiente. Gabriel pensaba que era valiente. Ricardo pensaba que estaba loca, que era tonta, suicida. La diferencia entre los dos hombres no podía ser más flagrante. Marina durmió en la habitación de invitados esa noche. Ricardo no intentó hablar, no fue a buscarla. Al día siguiente, él salió temprano sin decir palabra. La Guerra Fría había comenzado. Los días que siguieron fueron tensos. Ricardo apenas le hablaba. Cuando lo hacía, era para confirmar detalles prácticos. Realmente había contratado al abogado. Los papeles del divorcio llegarían a finales de semana. Marina aprovechó ese tiempo para prepararse. Habló con Beatriz, la directora jurídica de Méndez Capital, que le recomendó a un abogado especialista en derecho de familia. El hombre, el doctor Enrique Herrera, fue directo cuando analizó el caso. Si el patrimonio de raíces españolas se construyó durante el matrimonio, teóricamente él tendría derecho al 50%, explicó. Pero tienes una ventaja importante. La empresa se constituyó y todo el trabajo se desarrolló antes de que él supiera de la existencia del negocio. Además, como la inversión vino después, a través de una sociedad ya estructurada, y considerando que puedes demostrar que usaste solo recursos propios anteriores al matrimonio, tenemos buenos argumentos para blindar completamente la empresa. Marina sintió un alivio inmenso. Necesitaré documentación completa, continuó Enrique. Toda la comunicación con los artesanos desde el principio, registros de gastos, comprobación de que usaste tus ahorros personales anteriores al matrimonio. Cuantas más pruebas, mejor. Lo tengo todo. Y era cierto. Marina era meticulosa. Había guardado cada correo, cada recibo, cada conversación. Sabía que algún día podría necesitar demostrar que aquello era totalmente suyo. El viernes por la noche, una semana después de la discusión, Ricardo llegó a casa con una carpeta de documentos. «Aquí está», dijo, lanzando la carpeta sobre la mesa del salón. «Léelo, fírmalo, y podemos acabar con esto de una vez». Marina cogió los papeles y empezó a leer. Era básicamente lo que Ricardo había dicho. Renuncia total a cualquier derecho sobre bienes, pensión, herencia. Él se quedaba con el apartamento, con los coches, con sus ahorros. Ella se iba sin nada. «Perfecto», dijo ella tranquilamente. Ricardo la miró sorprendido. «¿De verdad estás de acuerdo en irte sin nada?» «Sí». «¿Por qué?» «Porque no necesito nada que sea tuyo». Él meneó la cabeza, incrédulo. «Has perdido completamente el juicio. Pero bueno, es tu elección. Firma ahí y yo me encargo de la firma oficial con los abogados la semana que viene». Marina cogió un bolígrafo, pero antes de firmar miró a Ricardo. «Solo una condición. Quiero que la firma oficial sea el lunes. ¿Puedo elegir el bufete de abogados donde lo haremos?» Ricardo se encogió de hombros. «Me da igual, con tal de que sea un lugar serio y que tenga el protocolo correcto». Marina sacó la tarjeta del doctor Enrique del bolsillo. «Aquí, este abogado puede intermediar». Ricardo miró la tarjeta,
Buscó rápidamente en el móvil. Enrique Herrera, especialista en Derecho de Familia. Buen currículum. De acuerdo, acepto. Lunes a las 2 de la tarde. No llegues tarde. No lo haré. Marina firmó los papeles preliminares. Sabía que no tenían valor legal hasta la oficialización ante notario, pero era un paso. Era la confirmación de que aquello estaba sucediendo de verdad. Esa noche, después de que Ricardo se durmiera, Marina llamó a Gabriel. Necesitaba oír su voz. Necesitaba un ancla en ese mar revuelto en el que se había convertido su vida. ¿Cómo lo llevas?, preguntó Gabriel con la voz llena de preocupación. Estoy bien. Asustada, pero bien. El lunes es el día. Vamos a firmar el divorcio oficialmente. ¿Y la empresa está protegida? El doctor Herrera dice que sí. Tenemos argumentos sólidos. Ricardo no conseguirá nada. Hubo una pausa. Entonces Gabriel dijo: Marina, sé que no es el momento adecuado para esto, pero necesito decirte una cosa. Eres increíble. La forma en que estás manejando todo esto, la fuerza que estás demostrando, es impresionante. Sea cual sea el resultado, que sepas que ya has ganado, porque te has recuperado a ti misma. Marina sintió que le ardían los ojos. Gracias, Gabriel, por todo, por creer en mí cuando nadie creía, por darme la oportunidad de demostrar que tenía valor. Siempre tuviste valor. Yo solo te ayudé a recordarlo. Hablaron durante media hora más. Sobre la empresa, sobre los planes futuros, sobre la vida. Cuando colgaron, Marina se sintió más ligera, más esperanzada. El fin de semana pasó a cámara lenta. Marina y Ricardo apenas se hablaban. Él salía temprano y volvía tarde. Ella aprovechaba para recoger sus cosas personales, pocas en realidad. Ropa, algunos libros, fotografías antiguas. No tenía mucho, y no quería mucho, solo quería libertad. El domingo por la noche, Marina se dio un baño largo, se lavó el pelo, se preparó emocionalmente para el día siguiente. Eligió la ropa que usaría: un pantalón de vestir negro, una blusa blanca de manga larga, zapatos bajos negros. Sencillo, elegante, profesional. El lunes por la mañana se despertó a las 5. Ricardo todavía dormía. Preparó café, se duchó, se vistió. Se miró en el espejo y vio a alguien diferente. Ya no era la mujer apagada, insegura, disminuida. Veía a una empresaria, una mujer que había construido algo desde cero, una superviviente. Ricardo se despertó sobre las 7, tomó café en silencio. A la 1 salieron juntos, cada uno en su propio coche. Marina se dirigió al bufete del doctor Herrera. Llegó 15 minutos antes. ¿Todo listo?, preguntó el abogado. Todo. Entonces hoy vamos a hacer historia. Ricardo llegó a la hora, acompañado de su abogado, el tal Mauricio, que Marina conocía de las cenas. Los dos entraron en la sala de reuniones con aire confiado, casi triunfante. Para ellos, aquello era una victoria. Se estaban deshaciendo de la esposa inútil sin tener que pagar nada por ello. El doctor Herrera saludó a todos formalmente y les pidió que se sentaran. Antes de empezar, dijo con calma, necesito informar al señor Ricardo de que la señora Marina tiene algunos documentos que le gustaría presentar. Documentos relevantes para la división de bienes. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué documentos? Ella aceptó renunciar a todo. Es cierto, pero existe una cuestión patrimonial que debe ser aclarada. Herrera abrió una carpeta y comenzó a poner papeles sobre la mesa. Contrato social de raíces españolas, documentos de facturación, comprobantes de inversión, extractos bancarios. Ricardo miró los papeles sin entender. Entonces empezó a leer, y Marina vio el momento exacto en que comprendió. Su rostro se puso pálido, la mandíbula se le desencajó, los ojos se le abrieron como platos. ¿Qué es esto? Su voz salió ronca. Es la empresa que su esposa fundó, respondió Herrera. Raíces Españolas, una plataforma digital que conecta artesanos españoles con compradores internacionales. Facturación actual de aproximadamente 600.000 euros mensuales,
con una inversión recibida de 2 millones de euros de Méndez Capital. Eso es mentira. Ricardo miró a Marina. Di que es mentira. Marina lo miró con calma. No es mentira, es verdad. Creé raíces españolas mientras tú me decías todos los días que no servía para nada. El silencio que se apoderó de la sala de reuniones fue ensordecedor. Ricardo seguía mirando los documentos esparcidos sobre la mesa de caoba pulida, las manos temblando ligeramente mientras pasaba de una página a otra. Marina podía ver cada emoción atravesando su rostro como olas violentas en un mar embravecido. Primero conmoción, luego incredulidad, después rabia, y finalmente algo que nunca había visto antes en aquellos ojos castaños: miedo. Mauricio, el abogado de Ricardo, también estaba pálido. Cogió algunos documentos y comenzó a leer con atención redoblada, los ojos recorriendo las líneas de texto legal, las cifras impresionantes de facturación, las cláusulas del contrato de inversión. «Esto no puede estar pasando», murmuró Ricardo, más para sí mismo que para cualquier persona en la sala. «Es imposible. Tú no tienes capacidad para esto. Tú no sabes hacer nada». El doctor Herrera intervino con voz firme y profesional. «Señor Ricardo, todos los documentos aquí presentados son legítimos y pueden ser verificados. La empresa Raíces Españolas fue fundada por la señora Marina Álvarez hace aproximadamente 2 años, utilizando recursos propios que ella poseía antes del matrimonio. Todo el desarrollo del negocio ocurrió sin ninguna participación o conocimiento por su parte. La inversión de Méndez Capital se realizó hace 3 meses y medio, a través de un contrato donde la señora Marina mantiene el 70% de las acciones como propietaria mayoritaria y CEO de la empresa. Ricardo golpeó la mesa con fuerza. «No me lo creo. Estaba en mi casa, comiendo de mi comida, usando mi dinero y todo el tiempo construyendo una empresa a mis espaldas. Eso es un fraude». «No es un fraude», respondió Herrera con calma. «Es trabajo duro. La señora Marina utilizó su propio tiempo, sus propios recursos y sus propias habilidades. Usted no tiene derecho legal sobre este patrimonio». Mauricio finalmente encontró la voz. «Ricardo, necesitamos hablar en privado». «No», gritó Ricardo, levantándose de la silla. «No voy a hablar de nada. Esto es un timo elaborado. Lo planeó todo. Me ha tomado por idiota todo este tiempo». Marina permanecía sentada, con las manos cruzadas sobre el regazo, observando el colapso de su exmarido con una calma que ni ella misma sabía de dónde venía. Quizás era alivio, quizás era justicia, quizás era simplemente el reconocimiento de que aquel hombre que la había aterrorizado emocionalmente durante 3 años ya no tenía ningún poder sobre ella. «No te he tomado por idiota, Ricardo», dijo Marina, y su voz salió firme, clara, sin un temblor. «Te has tomado por idiota tú solo. Durante 3 años me dijiste que no valía nada. Me dijiste que no contribuía con nada. Me dijiste que no tenía talento, ni futuro, ni capacidad. ¿Y sabes en qué te equivocaste? Te creíste tus propias mentiras». Ricardo rodeó la mesa y avanzó hacia ella. El doctor Herrera se levantó de inmediato, interponiéndose entre los dos. «Señor Ricardo, contrólese, o tendré que dar por terminada esta reunión y llamar a seguridad». Ricardo se detuvo, respirando pesadamente. Miró a Marina como si la viera por primera vez. «Me engañaste todo este tiempo. Me hiciste creer que eras una pobrecita, dependiente, frágil. Y era todo mentira». «No era mentira», corrigió Marina. «Tú me hiciste sentir así. Trabajaste activamente para hacerme creer que era pequeña, inútil, incapaz. La diferencia es que por fin he despertado. Me he dado cuenta de que tus palabras hablaban de ti, no de mí. Necesitabas disminuirme para sentirte superior. Porque en el fondo, Ricardo, siempre supiste que no eras tan especial como fingías ser». Las palabras cayeron como bombas en la sala. Mauricio sujetó el brazo de Ricardo, que parecía a punto de explotar. «Ricardo, salgamos de aquí.
Necesitamos reevaluar la situación. No voy a salir de nada, quiero la mitad de esa empresa. Si se construyó durante el matrimonio, tengo derecho. El doctor Herrera volvió a su silla y cogió otro documento. En realidad, no. Tenemos aquí la comprobación de que todos los recursos iniciales utilizados por la señora Marina eran ahorros personales anteriores al matrimonio. También tenemos evidencias de que el señor no solo desconocía la existencia del emprendimiento, sino que activamente desalentaba cualquier iniciativa profesional de su esposa. Tenemos mensajes, tenemos testigos y, lo más importante, tenemos el testimonio de artesanos que pueden confirmar que la señora Marina trabajaba sola, a escondidas, sin ningún apoyo o participación por su parte. Mauricio leyó los documentos que Herrera empujó en su dirección. Su rostro se puso aún más pálido. Ricardo, susurró, no tenemos caso. Lo tiene todo documentado. Si vamos a juicio, vamos a perder y además quedaremos muy mal. No me importa cómo quedemos. Quiero lo que es mío. No es tuyo, dijo Marina, levantándose ahora. Nunca fue tuyo. Esto es mío. Cada línea de código, cada artesano registrado, cada venta realizada, cada decisión estratégica. Todo esto es mío, y no vas a ponerle la mano encima. Ricardo la miró con un odio puro que habría aterrorizado a la Marina de 6 meses atrás. Pero la Marina de ahora simplemente le sostuvo la mirada, firme, inquebrantable. «Te vas a arrepentir de esto», dijo él en voz baja, amenazante. «Voy a destruir esa empresa. Le contaré a todo el mundo qué clase de persona eres. Voy a acabar con tu reputación». «Puedes intentarlo», respondió Marina, «pero no lo conseguirás, porque la verdad está de mi lado, y la verdad siempre gana». El doctor Herrera retomó el control de la reunión. «Señores, vayamos a los hechos. La señora Marina ya ha aceptado renunciar a cualquier derecho sobre el patrimonio que el señor Ricardo ha construido. El apartamento, los vehículos, los ahorros, todo se queda con el señor. En contrapartida, el señor no tiene derecho sobre la empresa Raíces Españolas. Es una división limpia, justa. Ambas partes se van con lo que construyeron». Mauricio llevó a Ricardo a un rincón de la sala y hablaron en voz baja durante unos minutos. Marina podía ver a Ricardo gesticulando, discutiendo, negándose. Pero Mauricio negaba con la cabeza, le mostraba papeles, le explicaba algo que claramente Ricardo no quería oír. Finalmente, volvieron a la mesa. «Mi cliente acepta los términos», dijo Mauricio con voz cansada, «pero queremos que conste en el acuerdo que él no tiene ninguna responsabilidad o implicación con la empresa Raíces Españolas. No puede ser responsabilizado por ninguna acción de la empresa en el futuro». «Por supuesto», asintió Herrera. «Eso se incluirá. ¿Alguna otra exigencia?» Ricardo miró a Marina por última vez. Había tantas cosas en esa mirada. Rabia, resentimiento, quizás incluso un poco de arrepentimiento. Pero Marina no sintió pena, sintió solo alivio. «Quiero que se vaya del apartamento en una semana». «Eso se puede arreglar», dijo Marina antes de que el abogado pudiera responder. «No quiero quedarme allí ni un día más». Los documentos fueron revisados, ajustados, impresos de nuevo. Cada cláusula fue leída en voz alta, explicada, confirmada. Llevó casi 2 horas hasta que todo estuvo perfecto. Entonces, finalmente, llegó el momento. Marina cogió el bolígrafo que el doctor Herrera le ofreció. Miró la línea de puntos donde debía firmar. Esa firma significaba el fin oficial de 3 años de matrimonio. El fin de una era de dolor, humillación, control, pero también significaba el comienzo. El comienzo de una vida nueva, libre, auténtica. Firmó. Deslizó el bolígrafo por el papel con movimientos firmes, seguros. Luego empujó los documentos hacia Ricardo. Él cogió el bolígrafo con manos que todavía temblaban ligeramente. Por un segundo pareció que iba a decir algo, pero solo firmó. Garabateó su nombre con rabia, apretando el bolígrafo con tanta fuerza que casi rasgó el papel. «Está hecho», anunció el doctor Herrera. «El divorcio será oficializado tras el registro en el juzgado, que debería ocurrir en los próximos días,
Ya no necesitan verse ni hablar. Toda comunicación futura, si fuera necesaria, será a través de los abogados. Ricardo se levantó, cogió su maletín y salió de la sala sin mirar atrás. Mauricio lo siguió después de un asentimiento de cabeza a Herrera. Cuando la puerta se cerró, Marina sintió que le flaqueaban las piernas. El doctor Herrera la sujetó por el brazo y la ayudó a sentarse de nuevo. Respira hondo. Ya ha pasado. Marina respiró. 1 vez, 2, 3. Y entonces, para su propio asombro, empezó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de liberación, de victoria. Lo había conseguido, realmente lo había conseguido. «Has estado increíble», dijo Herrera, ofreciéndole un pañuelo de papel. «La forma en que te has mantenido firme ante él, incluso cuando se puso agresivo. Pocas personas lo conseguirían». «He practicado este momento en mi cabeza 1000 veces», confesó Marina, secándose los ojos, pero cuando llegó la hora, fue diferente de todo lo que había imaginado. «¿Cómo?» Pensé que sentiría rabia, o miedo, o incluso una alegría vengativa. Pero todo lo que sentí fue indiferencia. Ya no me importa, no tiene poder sobre mí. Es como si finalmente hubiera cortado una cuerda que me ataba desde hace años. «Eso es la verdadera liberación», dijo Herrera con una sonrisa. «Cuando te das cuenta de que la persona ya no tiene espacio emocional en tu vida». Marina se quedó en la sala unos minutos más, recomponiéndose. Luego cogió su bolso, le dio las gracias a Herrera y salió. Fuera, el cielo de Madrid estaba azul, limpio, precioso. Era el final de la tarde y la ciudad brillaba bajo la luz dorada del sol de noviembre. Cogió el móvil y marcó el número que ya se sabía de memoria. «Gabriel». «Marina, ¿cómo ha ido?» «Se ha acabado. Estoy oficialmente divorciándome». Hubo una pausa y entonces Gabriel dijo: «¿Dónde estás? Voy a buscarte». «Estoy en la Castellana, en el bufete del doctor Herrera». «Llego en 20 minutos. No te muevas de ahí». Gabriel llegó en 15 minutos conduciendo un elegante coche negro. Cuando Marina entró, él la miró con una expresión de preocupación y admiración mezcladas. «¿Estás bien?» «Mejor que nunca», respondió ella, y era verdad. «Me siento ligera, libre». Él sonrió. «Entonces vamos a celebrarlo». Gabriel la llevó a un sofisticado restaurante en el barrio de El Viso. Pidieron vino, comida, italiana, postre. Hablaron de todo y de nada, de la empresa, de los próximos pasos, de sueños y planes. Por primera vez en años, Marina se permitió soñar a lo grande. «¿Sabes lo que quiero hacer?», dijo ella en algún momento de la noche, después de la segunda copa de vino. «Quiero expandir raíces españolas a toda América Latina. Quiero que los artesanos de Perú, de Bolivia, de Ecuador, puedan vender su trabajo al mundo entero. Quiero crear una red de preservación cultural continental». Gabriel la miraba con ese brillo en los ojos. «Lo harás, estoy absolutamente seguro». «¿Cómo puedes estar tan seguro?» «Porque te conozco, Marina. Te he visto construir un imperio desde cero mientras te enfrentabas a una situación doméstica devastadora. Si has conseguido hacer eso, puedes hacer cualquier cosa». Marina sintió que la cara le ardía, no por el vino, sino por la forma en que Gabriel la miraba, como si fuera la cosa más impresionante que había visto jamás. «Gabriel, ¿puedo preguntarte una cosa?» «Claro». «¿Por qué crees tanto en mí?» «Desde el primer día». «¿Por qué?» Él se quedó en silencio un momento, girando la copa de vino entre los dedos. «Porque reconocí en ti algo que raramente encuentro, pasión genuina. No estás haciendo esto por dinero o por ego, lo estás haciendo porque crees, y las personas que creen de verdad son capaces de cambiar el mundo. ¿Y hay algo más?» Marina no sabía de dónde había sacado el valor para preguntar eso, pero las palabras salieron antes de que pudiera pensarlo. Gabriel la miró directamente a los ojos. «Sí, lo hay. Desde el día que te conocí, quedé fascinado por ti, por tu inteligencia, por tu fuerza, por tu bondad. Pero estabas casada, y yo jamás sería el tipo de hombre que se acerca a una mujer comprometida.
Así que esperé, respeté, mantuve la distancia. Pero ahora eres libre. Y no voy a fingir que no siento nada. El corazón de Marina se disparó. Allí estaba, expuesto, honesto. Un hombre que la admiraba, que la respetaba, que esperó pacientemente hasta que ella estuviera realmente libre para declararse. Yo también siento algo, admitió ella con la voz saliendo baja. Pero tengo miedo. Acabo de salir de una relación horrible. No sé si estoy preparada para algo nuevo. Entonces no nos apresuremos, dijo Gabriel, cogiendo su mano sobre la mesa. Vayamos despacio, a tu ritmo, sin presión. He esperado meses, puedo esperar lo que sea necesario, y fue exactamente eso lo que hicieron. En las semanas siguientes, Marina se mudó del apartamento que había compartido con Ricardo. Alquiló un pequeño loft en Malasaña, un lugar solo para ella, donde podía respirar, crear, ser ella misma. Gabriel la ayudó con la mudanza, montó muebles, trajo pizza cuando estaba demasiado agotada para cocinar. Raíces Españolas continuó creciendo de forma exponencial. Empezaron a aparecer artículos en revistas importantes. Marina dio entrevistas para blogs de emprendimiento femenino, para webs de sostenibilidad, para programas de televisión sobre innovación social. Su historia inspiraba. La mujer que construyó un imperio mientras se enfrentaba a un matrimonio tóxico. La empresaria que demostró que el valor propio no depende de la validación de nadie. Ricardo intentó cumplir su amenaza de destruir su reputación. Difundió historias maliciosas, intentó contactar con periodistas, hizo publicaciones vagas en redes sociales, sugiriendo que Marina era manipuladora, interesada. Pero nadie le creyó, porque los hechos hablaban más alto. La empresa era real, el trabajo era real, el impacto social era real. Poco a poco, Marina y Gabriel se fueron acercando. Cenas que se hicieron más frecuentes, conversaciones que se alargaban hasta la madrugada, manos que se encontraban naturalmente. Hasta que una noche de diciembre, cuando la ciudad estaba toda iluminada para la Navidad, Gabriel la besó. Fue un beso suave, cuidadoso, respetuoso. Y Marina sintió que por fin estaba en casa. Los meses se convirtieron en un año, luego en 2. Raíces Españolas se convirtió en un referente internacional en el comercio justo de artesanía. Marina contrató a 50 empleados, abrió oficinas en Sevilla y Barcelona. La plataforma tenía ahora más de 5.000 artesanos registrados y vendía a 70 países diferentes. Gabriel dejó de ser solo un inversor y socio de negocios. Se convirtió en su compañero de vida. Se casaron en una ceremonia pequeña, íntima, solo con las personas que realmente importaban. No fue una boda de apariencias o de convenciones sociales. Fue una celebración de amor genuino, respeto mutuo y verdadera complicidad. Marina se quedó embarazada a los 33 años. Fueron gemelos, un niño y una niña, que nacieron en una mañana soleada de septiembre. Siguió trabajando, ahora con equilibrio, con apoyo, con un compañero que compartía las responsabilidades domésticas y parentales. Y entonces, 3 años después del divorcio, Marina recibió una invitación que lo cambiaría todo de nuevo. Una gran conferencia internacional sobre emprendimiento femenino en Madrid quería que fuera la ponente principal. Querían que contara su historia, no solo la parte bonita del éxito empresarial, sino toda la verdad, la parte fea, dolorosa, del matrimonio tóxico, la parte de la reconstrucción. Marina dudó al principio. Hablar de aquello significaba revivir momentos dolorosos, pero Gabriel le cogió las manos y dijo: «Tu historia puede cambiar vidas. ¿Cuántas mujeres están viviendo ahora lo que tú viviste? ¿Cuántas se sienten atrapadas, disminuidas, sin valor? Si compartes tu viaje, puedes ser la luz que alguien necesita para encontrar la salida». Tenía razón. Marina aceptó la invitación. El día de la conferencia amaneció claro y luminoso. El auditorio tenía capacidad para 1.200 personas y estaba completamente lleno. Mujeres de todas las edades, de todas las clases sociales, de todos los rincones del país. Todas allí para escuchar historias de superación, de emprendimiento, de fuerza femenina.
Marina subió al escenario con un elegante vestido azul marino, el pelo suelto cayendo sobre los hombros, segura, confiada. Miró al público y vio cientos de rostros atentos. Vio esperanza, vio dolor, vio a mujeres que quizás estaban viviendo sus propias versiones de la pesadilla que ella había vivido. Respiró hondo y comenzó. Buenas tardes. Mi nombre es Marina Álvarez y soy la CEO de Raíces Españolas, una plataforma que hoy conecta a más de 5.000 artesanos españoles con compradores en 70 países. Nuestra empresa factura más de 3 millones al mes y emplea directamente a 50 personas. Pero no estoy aquí hoy para hablar solo de éxito empresarial. Estoy aquí para contar la historia completa. La historia que comienza en un matrimonio donde me trataban como si no fuera nada. Hubo un silencio total en el auditorio. Marina continuó. Durante 3 años viví con un hombre que me decía todos los días que no valía nada, que no contribuía con nada, que era un peso muerto. Controlaba dónde iba, con quién hablaba, qué hacía, y yo le creí. Creí que era todo lo que él decía, pequeña, inútil, incapaz. Varias mujeres en el público empezaron a llorar. Marina lo vio y continuó con la voz ganando fuerza. Pero en algún lugar dentro de mí, una chispa todavía brillaba. Era pequeña, casi apagada, pero estaba ahí, y decidí alimentarla. En las madrugadas, cuando él dormía, yo trabajaba, creaba, construía, sin que él lo supiera. Estaba creando un imperio, no por venganza, sino por necesidad. Necesidad de demostrarme a mí misma que tenía valor. Marina lo contó todo, cada detalle, cómo creó la plataforma, cómo mantuvo el secreto, cómo consiguió la inversión, cómo finalmente pidió el divorcio. Y entonces contó la parte que sabía que sería más impactante. El día que firmé los papeles del divorcio, salí de aquel bufete y me subí a un coche donde me esperaba el hombre que había creído en mí cuando nadie creía. El hombre que había invertido en mi trabajo. El hombre que esperó respetuosamente hasta que estuve libre para acercarse. No fue una huida, fue una elección, fue libertad. El auditorio estalló en aplausos. Las mujeres se levantaban, lloraban, gritaban palabras de apoyo. Marina esperó a que la emoción disminuyera y continuó. Hoy estoy casada con ese hombre. Gabriel es mi marido, mi socio, mi compañero. Tenemos 2 hijos preciosos, y la diferencia entre lo que vivo ahora y lo que viví antes es abismal. Porque ahora vivo en el respeto, vivo en la igualdad, vivo en el amor verdadero. Hizo una pausa, miró a las mujeres que tenía delante. Cuento esto no para presumir, sino para decirle a cada una de vosotras que está en una relación tóxica, abusiva, controladora, mereces más, tienes valor, eres capaz. No importa cuántas veces alguien diga lo contrario, la opinión de esa persona no define quién eres. Los aplausos volvieron más intensos ahora, y a las emprendedoras, a las mujeres que tienen un sueño, pero tienen miedo de intentarlo, les digo, empezad, aunque sea en pequeño, aunque sea a escondidas, aunque parezca imposible, empezad, porque nunca sabéis en qué puede convertirse. Yo empecé con un portátil viejo y unos ahorros de 500 euros. Hoy tengo una empresa que transforma vidas en toda España. Marina terminó su discurso con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de gratitud, de realización, de paz. Cuando alguien te trata como si no fueras nada, no merece estar presente cuando te conviertes en todo. Esa es la lección que aprendí. Y es la lección que os dejo. No tenéis que ser definidas por el dolor. No tenéis que ser limitadas por las humillaciones. No tenéis que aceptar la mirada de quien no sabe reconocer vuestro valor. Podéis reconstruiros, podéis renacer, podéis volar. Todo el público se puso en pie. Los aplausos eran ensordecedores. Marina vio a mujeres abrazándose, llorando juntas, celebrando juntas, y entendió que su historia ya no era solo suya, era de todas ellas. Después de la conferencia, decenas de mujeres se le acercaron, le contaron sus propias historias, le pidieron consejo, compartieron sueños. Marina escuchó a cada una con atención, ofreció palabras de aliento,
Dio abrazos apretados. Gabriel la esperaba entre bastidores con los niños. Cuando llegó, él la envolvió en un abrazo. «Has estado increíble. Has cambiado vidas hoy». Marina miró a sus hijos, de 3 años, que le sonreían con esa inocencia pura de la infancia. Miró a Gabriel, cuyos ojos brillaban de orgullo y amor. Miró toda la vida que había construido. «Cambié mi propia vida», respondió ella. El resto fue una consecuencia. Esa noche, después de acostar a los niños, Marina y Gabriel se sentaron en la terraza del espacioso apartamento donde vivían, mirando las luces de Madrid parpadear a lo lejos. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Gabriel. Marina pensó. Pensó en los 3 años difíciles con Ricardo. Pensó en el dolor, las humillaciones, el control. Pensó en todas las lágrimas que derramó, en todas las noches que cuestionó su propio valor. «No», dijo finalmente, «porque todo aquello me trajo hasta aquí, me hizo fuerte, me enseñó lo que no quiero, me demostró que puedo sobrevivir a cualquier cosa. Si no hubiera pasado por aquello, quizás no habría creado raíces españolas, quizás no habría luchado tan duro, quizás no habría descubierto quién soy realmente». Gabriel le besó la frente suavemente. «Eres la persona más increíble que conozco». Marina sonrió. Finalmente, después de tanto tiempo, se lo creía. Creía en su propio valor. Creía en su propia fuerza. Creía que merecía amor, respeto, felicidad. El coche que Gabriel había mandado a buscarla el día del divorcio no solo la había alejado de Ricardo, la había llevado a una vida completamente nueva. Una vida donde era vista, valorada, amada. Una vida donde podía ser ella misma, plenamente, sin miedo, sin vergüenza, sin necesidad de hacerse pequeña. Y esa, Marina lo sabía, era la mayor victoria de todas. No el dinero, no la empresa, no el éxito, sino la liberación, la capacidad de mirarse en el espejo y que le gustara quien veía reflejada allí, la paz de saber que tenía valor, independientemente de lo que dijera cualquier persona. Marina Álvarez había renacido, y esta vez nadie jamás apagaría su luz.